Muy bien, pues buenos días. En primer lugar, agradecer al director del curso, al doctor Calleja, su invitación para moderar esta primera sesión. Un placer volver a reunirnos en nuestra obligada cita anual de la EH. Y vamos a comenzar con la primera ponencia del curso, a cargo de la doctora Celia Badenas, de Barcelona, que se titula Utilidad del estudio genético en el diagnóstico e intervención familiar en la enfermedad de Wilson. Buenos días. ¿Cómo se pasan las diapositivas? ¿Cómo se pasan las diapositivas? Es que ahora acabo de ver que esto no es... Vale, de acuerdo, gracias. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a este curso y espero que mi charla sea de utilidad. Como han dicho, voy a hablar sobre la enfermedad de Wilson desde un punto de vista de laboratorio y de genetista, poniendo énfasis en lo que es el consejo genético y el asesoramiento familiar. No se ve todo. Bueno, la enfermedad de Wilson es una enfermedad que presenta una herencia autosómica recesiva, con lo cual quiere decir que todo individuo afectado va a tener dos mutaciones, uno en cada uno de los cromosomas, en el gen que causa la enfermedad de Wilson. Es una enfermedad que afecta al metabolismo de cobre. Este se acumula sobre todo en el hígado, pero también se acumula en otros órganos. Presenta una variabilidad clínica bastante amplia, pudiéndose presentar con manifestaciones hepáticas, neurológicas, hematológicas, psiquiátricas o una combinación de ellas, por lo que a veces lo que es el diagnóstico de la enfermedad es difícil. Desde que el estudio genético está disponible, el gen causante de la enfermedad se descubrió en el año 93, se ha aumentado en lo que es el espectro fenotípico de la enfermedad de Wilson. Y está causada por mutaciones en un único gen, que es el gen ATP7B. Aquí podemos ver un resumen de las diferentes presentaciones clínicas y el porcentaje de pacientes que presentan cada uno de estos síntomas. Los anillos de Kaiser-Fleischer, por ejemplo, son muy típicos en la enfermedad neurológica, pero solo un 50% de los pacientes con enfermedad hepática los presentarán. El gen ATP7B codifica para una proteína, que es una ATPasa, y es una transportadora de cobre que se localiza en el aparato de Golgi. Está expresada en casi todos los tejidos, pero está expresada predominantemente en el hígado y es necesaria para el transporte eficiente del cobre de los hepatocitos al sistema biliar. De hecho, cuando llega el cobre al hepatocito, hay una proteína, una chaperona, que es una transportadora que la lleva hasta el aparato de Golgi y allí ATP7B la incorpora al Golgi, la incorpora con la ceruloplasmina y esta va al torrente sanguíneo. Y cuando hay un exceso de cobre en el hepatocito, se forman unas vesículas que excretan el cobre al conducto biliar. Esta proteína es una proteína que tiene 6 dominios de unión al cobre, 8 dominios transmembrana y que funciona como un canal. Ahora se ve mejor. Bueno, en ausencia de esta proteína hay una acumulación tóxica de este cobre en diferentes tejidos, pero sobre todo en el hígado. Y son estos acúmulos de cobre los que dan lugar a los síntomas. Pero como hemos dicho, esta es una enfermedad genética causada por mutaciones en un gen y entonces siempre tenemos que tener en cuenta el asesoramiento genético. Desde un punto de vista de un genetista, un individuo afectado no es solo un individuo, sino que forma parte de una familia y tenemos que ver el riesgo también a todo el resto de la familia. Hemos dicho que hay mutaciones en un gen que es el ATP7B, que está localizado en el cromosoma 13, que las mutaciones en los individuos afectados tienen que estar localizados en las dos copias del cromosoma, las dos copias heredadas tanto del padre como de la madre. Tenemos que tener en cuenta la frecuencia en la población general. Se ha dicho que la frecuencia o la incidencia de Wilson en la población general es uno de cada 30.000 o 50.000 individuos, pero últimamente se está suponiendo con la incorporación de nuevas tecnologías y la detección de nuevas mutaciones, que es probable que esta enfermedad esté infradiagnosticada y la incidencia sea más alta. Pero con una incidencia de 1 en 30.000 o en 50.000 hemos de pensar que uno de cada 90 individuos de la población general es portador de una mutación en el gen del Wilson. Esto visto dentro de un contexto familiar, podemos tener dos individuos afectados
pero esto nos tiene que hacer pensar no solo que estos dos individuos están afectados, sino que directamente, al ser una enfermedad autosómica recesiva, sus padres y sus hijos son obligatoriamente portadores. Además, tenemos que tener en cuenta que hay riesgos de portadores para los hermanos de los afectados, tienen un riesgo de 2/3 y los sobrinos, un riesgo de 1/3. Pero además, dada la incidencia en la población general, tenemos que tener en cuenta que, por otra parte, las parejas de los afectados también tienen riesgo de ser portadores y, como hemos dicho, este es de 1 en 90. Por lo tanto, una persona afectada tiene un riesgo de tener descendencia afectada de 1 en 180. Y esto se tiene que tener en cuenta. Como hemos dicho, este gen es el gen ATP7B, que está localizado en los brazos largos del cromosoma 13, codifica para 16 tránscritos, pero a la hora de diagnosticar el Wilson solo hablaremos de un mensajero de referencia. Y cuando se hace un informe sobre un individuo afectado de Wilson, siempre tiene que haber este número de referencia que nos explica qué tránscrito estamos estudiando. Está formado por 21 exones, más de 6 kilobases de mensajero y codifica para una proteína de 1465 aminoácidos. Si miramos un estudio de las mutaciones causantes de la enfermedad de Wilson, veremos que están localizadas a todo el largo del gen, que hay algunas mutaciones que son específicas, que son más predominantes, pero también estas mutaciones más predominantes son más típicas en unas poblaciones que en otras. La mayoría de las mutaciones son de tipo missense. Se ha intentado hacer una correlación entre el genotipo y el fenotipo de los individuos con enfermedad de Wilson, y algunos autores dicen que las mutaciones tipo missense, es decir, aquellas que cambian un aminoácido por otro, tienen un fenotipo más suave que aquellas que presentan mutaciones no sense, es decir, que hacen un codón de stop o de frame shifts que cambian la pauta de lectura. Pero hay otros autores que no encuentran esta correlación. Además, si miramos cuántas mutaciones han descrito en el gen ATP7B, vemos que estamos ahora sobre unas 800 mutaciones diferentes descritas en el gen. Hay pocos individuos que sean homocigotos para una misma mutación, por lo tanto, a veces es difícil hacer una correlación también entre el genotipo y el fenotipo, porque en una enfermedad autosómica recesiva, aquella mutación más suave es la que nos manda en el fenotipo. Y entonces es difícil intentar hacer esta correlación. Además de haberse descrito mutaciones causantes de Wilson, también se han empezado a implicar mutaciones en este gen con otras enfermedades. Además, por otra parte, tenemos que tener en cuenta qué población estamos estudiando, y en estos momentos esto es importante, ya que empezamos a tener mucha entrada de poblaciones diferentes, de otros ámbitos diferentes, de Europa del Este, tenemos mucha población china, también población de América Latina. Por lo tanto, cuando estudiamos a la enfermedad de Wilson o cualquier otra enfermedad genética, esto también tiene que tenerse en cuenta. Vemos que la incidencia es diferente según las poblaciones. Existe una incidencia típica, que es la que os he comentado, de 1 en 30.000 o en 50.000, pero hay poblaciones en que esta incidencia es mucho más alta. Por ejemplo, en la población de Gran Canaria, la prevalencia es 1 de cada 2.600 y existe un área montañosa en Creta que específicamente la comentamos porque la incidencia es de 1 de cada 90, es decir, que 1 de cada 11 es portador de una mutación en este gen. Además, si miramos las mutaciones más comunes causantes de la enfermedad, vemos que en Europa hay una mutación muy típica, que es una histidina por una glutamina en la posición 1069, que causa entre el 30 y el 70% se encuentra en el 30 y el 70% de los alelos causados de enfermedad de Wilson. En el este asiático existe una mutación muy común, que es la arginina por una leucina en la posición 778, y en la India tenemos una mutación diferente, pero no se encuentra ninguna de las mutaciones que encontramos a los lados, tanto en Asia como en Europa. En España tenemos una mutación muy típica, que es una metionina por una arginina, que se encuentra en el 22% de los alelos causantes de enfermedad de Wilson. En la población de Gran Canaria, únicamente con una mutación detectamos casi todos los alelos causantes de enfermedad en esta población. A nivel de hacer el diagnóstico de laboratorio de la enfermedad de Wilson, actualmente lo que se recomienda es hacer primero una secuenciación de tipo Sanger. Este método no es cuantitativo, pero nos permite distinguir individuos normales, heterocigotos para una mutación, homocigotos para una mutación. Este método nos permite detectar mutaciones puntuales, pero no nos permite decir, por ejemplo, los individuos que son homocigotos para una mutación, no sabemos si lo son realmente o son portadores de una mutación en un alelo y una deleción en el otro. A nivel de diagnosticar el individuo, este individuo es afectado, sea cual sea la causa,
porque el hecho de que le falte un alelo en el otro lado también causaría enfermedad de Wilson. Otro de los métodos que consideramos que se tienen que incorporar en la enfermedad de Wilson es el estudio de duplicaciones o de lecciones mediante el MLPA. Este es un método a veces sencillo, a veces no, que nos permite detectar deleciones en el gen. Si aquí tenemos los diferentes exones del gen de Wilson y cada una, la altura nos daría comparado con los demás, nos daría una idea del número de copias. El ver que estos picos nos bajan nos implican deleciones en el gen. Si estos picos suben, implican duplicaciones. Y ahora, últimamente, se está poniendo al nivel del diagnóstico clínico lo que es la secuenciación masiva, que nos permite secuenciar a veces un gen, un panel de genes o todo un exoma. Y de hecho tendréis una charla al final de esta serie de charlas sobre ella. Y no me centraré mucho, pero únicamente es para que se quería demostrar que el gen del Wilson, el gen ATP7B, es un gen que está muy bien cubierto en la secuenciación masiva, que es también una cosa que se tiene que tener en cuenta a la hora de empezar a hacer una secuenciación masiva, que el gen que tú estés interesado esté bien cubierto. Y este es el caso del gen ATP7B. Los resultados que esperamos una vez hecho un estudio de un gen de enfermedad de Wilson, pues si tenemos mucha suerte son solo 3, que sería el afectado cuando detectamos 2 mutaciones causantes de la enfermedad. En este caso siempre pedimos un estudio de los padres para demostrar que ambos padres son portadores, y luego veremos que esto realmente es importante. El portador, cuando detectamos un portador, estamos utilizando un método, si utilizamos la secuenciación y el Sanger, la secuenciación tipo Sanger y el MLPA, estamos detectando más del 98% de causantes mutaciones, por lo cual, cuando decimos que es un portador, hay muy baja probabilidad de que este individuo esté afectado de enfermedad de Wilson. Hemos de hacer el estudio de los padres para identificar cuál es el portador y luego hacer un screening cascada de otros portadores a riesgo. Pero tenemos que saber que estos portadores pueden tener niveles del cobre alterados, tener niveles de ceruloplasmina plasmática bajas, cobre en orina en los límites de la normalidad, o que esté elevado tras la estimulación con penicilamina, o también poder observar una elevación moderada del cobre hepático. En el caso de no detectar mutaciones, hay muy poca probabilidad de que este individuo esté afectado, y como no hemos detectado nada, no podemos hacer ni ofrecer ningún estudio familiar. Esto sería la situación normal cuando detectamos mutaciones o no detectamos ninguna mutación, pero con la entrada, sobre todo de la secuenciación masiva, y el hecho de ahora tener muchos datos sobre muchísimos individuos, vemos que hay muchas variantes que no sabemos cuál puede ser el fenotipo esperado. Son las variantes de significado clínico incierto o BOWS. En el caso de detectar una de estas variaciones, tenemos a veces dificultades en hacer informes genéticos. Y os presento, un poco por encima, los resultados de 207 casos índice que he hecho sobre la enfermedad de Wilson. En 59 de ellos se ha determinado que son afectados porque hemos detectado 2 mutaciones, hemos detectado 38 portadores con una única mutación, y 110 de los 217 individuos que se enviaron para hacer el estudio de Wilson no se detectó ninguna mutación. Hemos estudiado además 100 familiares de estos casos índices, hemos identificado 10 afectados dentro de estas familias, 61 portadores y 29 sanos no portadores. Además, debido a la alta incidencia, ya hemos dicho que al ser una enfermedad recesiva, en la pareja tiene también un riesgo de ser portadora, hemos realizado el estudio a 11 parejas de portadores o de afectados. En 8 casos las parejas no eran portadoras, por lo tanto el riesgo para la descendencia de enfermedad de Wilson se había reducido y ser casi nulo, pero encontramos 3 portadores de mutación, con lo cual tenían un riesgo, si la pareja es afectada, de tener el 50% de hijos afectados, y si la pareja era portadora, un 25% de hijos afectados. Y os presento aquí también los resultados de estos 59 casos índice en los cuales detectamos las 2 mutaciones en el gen ATP7B. Primero hay que decir que hemos encontrado 47 mutaciones diferentes y que 6 de ellas, aquí en amarillo, no habían estado descritas anteriormente. Además, si miramos 3 mutaciones,
específicamente una posición en el intrón 5, en la posición -1 que afecta al splicing, el cambio metionina-arginina a la posición 645 y la histidina 1069-glutamina. Estos nos causan, encontramos mutación en el 39% de los alelos. Esta mutación es la típica mutación europea, que como vemos está en un 11% de nuestros individuos, mientras está en un 22% en los individuos, esta mutación que es la típica española. Esta mutación de aquí es una mutación típica de la población gitana. Además, es importante destacar esta mutación, que es una deleción del exón 1, que el efecto es que no exista proteína, por lo tanto es una mutación que es teóricamente grave, que no está descrita, pero que la encontramos en 6 de nuestros individuos, en 6 de nuestros casos índice. Esta es importante destacarla porque esta mutación únicamente se detecta mediante el estudio de MLPA si se hace secuenciación de sangre. Por lo tanto, el MLPA tiene que ser incluido siempre en los estudios de enfermedad de Wilson. Si intentamos mirar, a ver si se puede decir, qué tipo de mutaciones detectamos, ya que decían que las missense son teóricamente más suaves, vemos que el 66% de los alelos que hemos detectado son de tipo missense, pero si miramos a nivel de los pacientes, casi todos nuestros pacientes son portadores de al menos una mutación tipo missense. Si además comparamos las mutaciones que estamos detectando nosotros en nuestros pacientes con aquellas de otras poblaciones, y aquí pongo un ejemplo de un estudio que se hizo con 181 pacientes en la población de Inglaterra, vemos que la distribución, estos son los exones, estos son el porcentaje de mutaciones, vemos que la distribución de la localización de los exones es diferente en nuestra población que en otras. Aquí tenemos la mutación típica europea y aquí tenemos la mutación típica española. Y ahora os presentaré algunos casos de unos estudios nuestros, en los cuales aquí tenemos, esto sería un estudio combinando la secuenciación tipo Sanger con el MLPA para un individuo afectado en el cual detectamos la mutación típica española, aquí en heterocigosis, y detectamos por MLPA una deleción del exón 1. Aquí tenemos en verde lo que serían las áreas de nuestros pacientes y en azul las áreas de los controles. Veríamos que hay una pérdida de este trozo, que implica una deleción del exón 1. Si estudiamos al padre, confirmamos que es portador de una de las mutaciones, y al estudiar a la madre, confirmamos que la portadora de la deleción es la madre. Y de esta manera hemos demostrado que las mutaciones están en diferentes alelos, es decir, que están en trans. Pero, como os he comentado, nosotros recomendamos ya en cualquier individuo afectado hacer toda la secuenciación de sangre, independientemente que se encuentren dos mutaciones o no, ya que nosotros hemos encontrado 3 individuos que eran portadores de 3 mutaciones, y en otros estudios también se han detectado bastantes individuos con 3 mutaciones. En el estudio que os he hablado de la población inglesa también detectaron, de estos 181 individuos, tenían 3 familias que también eran portadoras de 3 mutaciones. Este es un caso de una familia en la cual vemos el padre que era portador de 3 mutaciones, y hacer la segregación con los familiares vimos que estas 2 mutaciones iban juntas y la otra iba en el otro cromosoma. Esta otra mutación después la hemos detectado en otro paciente, un posible caso de Wilson, que si no hubiéramos sabido que estas 2 mutaciones normalmente van juntas, lo hubiésemos diagnosticado de afectado, pero dado el hecho de que hemos tenido esto, hemos pedido, todavía no han llegado, los padres de este individuo para poder ver si estas 2 mutaciones realmente están en trans o están en cis, y en este caso distinguir entre un individuo afectado de un portador. En este caso os muestro un resultado de un niño que ha venido de 6 años, del cual no tenemos ninguna información clínica, y con esto intento hacer un énfasis en que es importante recibir información clínica cuando hacemos el estudio, porque los informes genéticos dan bastante información y necesitan también información. Primero necesitamos tener un motivo de consulta para saber qué es lo que vamos a mirar y qué resultado vamos a dar. Hablamos sobre la metodología, en el cual aquí hemos puesto también este número de referencia que os he dicho del mensajero que estamos estudiando, y damos el resultado. Y en este caso, en este individuo encontramos 3 mutaciones. 2 mutaciones ya habían sido previamente descritas y son las 2 causantes de enfermedad de Wilson. Por lo tanto, este individuo está diagnosticado de enfermedad de Wilson. Pero además hemos encontrado otra mutación también tipo missense, y si la miramos en las bases de datos no está descrita.
Por lo tanto, no podemos saber si es realmente patogénica o no, pero sí hemos visto que hay otra mutación que afecta al mismo aminoácido que sí que ha sido descrita. Hacemos estudios in silico, es decir, ponemos programas que están asequibles online y vemos que esta mutación la consideran patogénica, por lo tanto, consideramos que también es mutación. Por lo tanto, en este caso, hemos confirmado la sospecha clínica de esta enfermedad de Wilson, pero como hemos detectado 3 pacientes, recomendamos que se nos envíe muestra de los padres para ver qué mutación va junta con una de estas dos. Además, damos un asesoramiento genético, damos información sobre el tipo de herencia, decimos que los padres de estos niños son portadores obligados y que además necesitamos estudiar a los padres para ver, tanto en este caso para también ver qué mutaciones van juntas y además para empezar a hacer el screening a riesgo en cascada de otros familiares a riesgo. Y por último, siempre tenemos que hacer un hincapié en nuestras limitaciones de nuestro estudio. Y además, otra de las cosas que, y por eso os he comentado al principio sobre la herencia y la incidencia en la población general, es que nosotros también hemos encontrado, ¿ya? 2 minutos, vale, una familia que además de tener 3 mutaciones, encontramos enfermedad de Wilson en 2 generaciones diferentes, en esta y en esta. Por lo tanto, también es importante hacer este estudio familiar y este estudio de segregación. A nivel de los tipos de test, es importante tener esta información clínica para poder saber qué vamos a mirar. El tipo de diagnóstico que podemos hacer es un test diagnóstico de confirmación o exclusión de sospecha de Wilson, el test predictivo de un familiar que afectado o con riesgo de estar afectado, en el cual tendremos que tener al caso índice para poder mirar las mutaciones específicas de la familia, el test de portador, un familiar de un afectado a riesgo de ser portador, entonces también tenemos que conocer las mutaciones al caso índice. Otro test de portador, una pareja de un individuo afectado o portador, en el cual nosotros recomendamos hacer la secuenciación tipo Sanger y MLPA de todo el gen. Podemos entonces hablar sobre opciones reproductivas a portadores o afectados, el test prenatal, en el cual tenemos que conocer las mutaciones en los padres. El tipo de muestra que vamos a utilizar va a depender de la edad de gestación, la edad gestacional. En primer trimestre trabajaremos con vellosidad corial y en segundo con líquido amniótico. Podemos ofrecer el test preimplantacional o preconcepcional. También es necesario conocer las mutaciones de los padres y también se está hablando de hacer un cribaje natal bioquímico igual que se hace con fibrosis quística o fenilcetonuria. Podemos pensar que fibrosis quística, la frecuencia de portadores es 1,29, fenilcetonuria 1,50 y en el Wilson estamos hablando de 1,90. Pero por ahora no tenemos un marcador bioquímico fiable para poder hacerlo. En conclusión, hemos visto que el tratamiento, bueno, vosotros sabéis mejor que yo que el tratamiento temprano y preciso de los enfermos de Wilson es simple y efectivo y puede ayudarnos a prevenir el desarrollo de síntomas neurológicos hepáticos. Pero a veces es muy difícil llegar a este diagnóstico. Además, tenemos que tener en cuenta que, debido a que estamos detectando nuevas mutaciones, es probable que la enfermedad de Wilson esté infradiagnosticada. Nosotros recomendamos que todo paciente que tengamos una sospecha, aunque sea mínima, de enfermedad de Wilson, debe realizarse el estudio genético antes, por ejemplo, que una biopsia. No tenemos una correlación genotipo-fenotipo con estos estudios de secuenciación, pero sí que podemos diferenciar portadores de afectados y podemos detectar individuos presintomáticos. Y tenemos que tener en cuenta que esto es una enfermedad autosómica recesiva y que, por tanto, esto tiene una implicación en los familiares. Y que cuando detectamos mutaciones tenemos que hacer el estudio de familiares a riesgo en parejas, en otros hermanos y también podemos dar opciones reproductivas. Y, como he dicho, todavía está pendiente el cribado neonatal. Y con eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas cortas. ¿Alguna pregunta del auditorio? Sí, sí. Muchas gracias. Quería confirmar si su visión de que la enfermedad de Wilson siempre tiene que tener 2 mutaciones no está en contraposición con lo que ha mostrado, que para los clínicos usted tenía una serie de casos índice, de los cuales una proporción mucho menor diagnosticó la enfermedad. ¿Quién tiene razón? ¿El conjunto de datos clínicos o el informe genético? Porque
es habitual que todas las series detecten 2 mutaciones solamente en un 50-70% como mucho de casos. Bueno, primero hay que tener en cuenta qué estudios se han hecho genéticos, porque ahora sí que se está secuenciando todo el gen, pero si son estudios antiguos, se hacían screenings, que estaba sobre el 80% de detección, o se hacían búsqueda de mutaciones puntuales o específicas recurrentes, no se estudiaba todo, o no se estudiaban si habían deleciones o duplicaciones. Si es un estudio más nuevo, si detectas 2 mutaciones, obviamente esto es un Wilson, sobre todo si demuestras que el padre y la madre son portadores, si son mutaciones claramente patogénicas que ya han sido descritas, o que nos hagan un codon stop o un cambio en la pauta de lectura. Ya es más difícil cuando hay mutaciones que no sabes qué hacen, estas variables de significado clínico incierto que cada vez nos encontramos más. Entonces, es un poco decir, la clínica es la que manda. Y sobre todo los individuos portadores de una mutación para nosotros son portadores y en principio no son afectados. Pero es posible que lleguen a tener algunos síntomas de Wilson y que pues deben tratarse como se trataría un Wilson desde mi punto de vista. Celia, supongo que tendréis en vuestra serie algunos pacientes con diagnóstico clínico, incluso histológico de Wilson, en los que no se detecta ninguna mutación. Es que es muy difícil porque yo recibo muchas muestras de muchos sitios en los cuales digo que la información, si miramos las peticiones, me dice, me estudia el Wilson, punto. Entonces no sé nada. Porque desde un punto de vista práctico, ¿tú reservarías algún tipo de población en la que fuera inexcusablemente indicado hacer el diagnóstico genético? Lo digo porque probablemente desde un punto de vista clínico no esté indicado en todos los pacientes el hacer el diagnóstico genético. Es que el diagnóstico genético yo creo que te dirige mucho. Primero te dirige, si es un Wilson, a decir, lo es, ya está, hay veces que no hay duda, pero bueno, pienso que igualmente se tiene que hacer porque no a nivel de este paciente que ya ha diagnosticado, sino que tiene hermanos a riesgo y tiene padres portadores, hijos portadores, tíos portadores. Entonces hay un riesgo dentro de la familia de tener más hijos o más familiares afectados y es importante este diagnóstico presintomático. Muy bien, pues muchas gracias, enhorabuena.